Muy bien, bueno, tenemos aquí al hermano Luis Arias como invitado esta tarde. Venga, por favor, hermano, y se pone aquí el micrófono. Prénselo ahí en alguna parte, si me hace el favor. ¿Cómo será? Vamos a ponerlo aquí. Ups. O en la corbata puede ser también. Uh-huh. Ahí está. Aló, muy bien. Está perfecto. Muy bien, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Agradecido con el hermano Walter por la invitación que me ha hecho en esta tarde para poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a continuar con las lecciones, la número 3 del libro de Ezequiel. Vamos a ver, en las lecciones anteriores, ¿qué me pueden decir de las lecciones anteriores? No se vale, Susan. Qué buena. No, eso estaba pensando yo. Arrepiéntanse, Susan, le toca, ¿verdad? Pero, no se acuerda, Susan. No vino. Creo que tiene que ver con cuando Dios se le revela a Ezequiel, ¿verdad? Y aparecen unos querubines, ¿verdad? Y entonces ahí Ezequiel era un sacerdote, ¿verdad? Que fue llevado, un sacerdote y profeta que fue llevado a Babilonia, ¿verdad? A Babilonia como uno de los cautivos, de los primeros cautivos, hubo 3 cautiverios, ¿verdad? Él se fue como en el primero, entiendo yo, porque todavía después recibió noticias de Jerusalén que había caído, ¿verdad? Entonces me parece que fue de los primeros cautivos, porque hubo, como les digo, hubo tres invasiones de los babilonios. Don Walter, usted puede participar y cualquier cosa también. Hermano, yo soy ignorante en esto, sí. Ok. Ezequiel no es mi especialidad. Ok. Entonces vamos a... ¿Y Susan qué puede decir? Igual. No sé, está bien. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, y estudiando tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no estamos en otro lado, sino que estamos en el lugar más importante, Señor, que es estar en tu casa. Te doy gracias por mi hermano Walter, por Susan. Te pido que los bendigas grandemente, Señor, y el resto de la congregación también. Que tú puedas bendecirles, Señor, y puedas edificarlos y santificarlos con el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Ahora, Señor, pedimos dirección y tu bendición y tu guía. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver. O sea, don Walter, tengo que quedarme aquí, ¿verdad? ¿O puedo moverme? Sí, no. Ok, ya entiendo. Por favor. Ok, con mucho gusto. Bueno, hoy la lección que vamos a ver es sobre el juicio de Dios contra su pueblo Israel. El pueblo de Dios, Israel, ya Dios le había advertido mucho a través de los profetas, pero ellos no hacían caso hasta que vino el momento que ya Dios tuvo que castigarlos y llamó al profeta y sacerdote Ezequiel, al cual le dio un mensaje muy difícil, ¿verdad?, para compartirle a su pueblo. E incluso Dios le dice, usted va a hablarles a ellos, pero ellos no le van a hacer caso, porque es un pueblo duro,
Si usted le hablara a otras naciones, tal vez ellos sí, pero este pueblo no, porque no quieren oírme a mí. Pero yo le voy a poner a usted su rostro como un pedernal para que usted les predique, ¿verdad? Para que usted les predique y les diga todo lo que tiene que decirles. Y entonces Ezequiel empezó a trabajar y le llevó ese mensaje a su pueblo. Ahí en Ezequiel capítulo 5, en Ezequiel capítulo 5 es donde encontramos el estudio, la lección de esta tarde. Ezequiel capítulo 5, vamos a ver, Ezequiel capítulo 5 es donde encontramos la lección para hoy. Diría un Walter, deme un tiempito para encontrarlo. Ok, vamos a ver, Ezequiel capítulo 5. Ok, aquí lo tenemos. Les voy a leer primero del 1 al 5 y después del 11 al 17. Al 17, correcto. Si quieren, ¿qué les parece si lo leemos antifonalmente? Yo leo uno, ustedes leen el que sigue. El problema es que no se captaría la parte. Ok, está bien, entonces yo lo voy a leer. Ok, dice así. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Tomé después una balanza de pesar y dividí los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarán también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la ciudad de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Ahora pasamos al versículo 11. El versículo 11 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumplen ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira,
yo Jehová he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos a las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Muy bien, hermanos. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que el profeta Dios lo comisionó para que él fuera y diera ese mensaje a su pueblo de Israel. Dios aquí le dio una imagen, ¿verdad?, como un simbolismo. Dios le dio un simbolismo que tiene que ver con los cabellos, porque los cabellos en el pueblo de Israel, habían unos que hacían un voto de nazareo, como Sansón, ¿verdad?, que no tenía que cortarse el pelo, pero si se cortaba el pelo, ya rompía el voto, entonces ya el pacto con Dios lo estaba quebrantando. Entonces, una de las ilustraciones que Dios les está diciendo aquí es eso, ¿verdad?, que ellos quebrantaron el voto, por eso Dios le dice a Ezequiel que agarre una navaja de barbero y se corte los cabellos de la cabeza y también la barba. Ahora, también para los judíos, tener barba es muy importante, ¿verdad? Ellos, en una ocasión, cuando el rey David mandó unos mensajeros para consolar a un rey que había muerto su padre, los consejeros de ese rey le dijeron, esto es lo que vienen es a espiar. Entonces el rey mandó que les cortaran la barba y que les cortaran los vestidos. Y entonces ellos fueron afrentados. Y el rey David les dijo, quédense fuera de la ciudad hasta que les crezca la barba otra vez, ¿verdad? Porque era una afrenta no tener barba en ese tiempo. Así es que en este caso, Dios le está diciendo a Ezequiel que les diga al pueblo esa enseñanza, ¿verdad? Que se va a cortar el pelo y lo ponga en una balanza. La balanza simboliza la justicia, ¿verdad? Vemos a la justicia ciega que tiene una balanza y ahí se ponen una parte de los cabellos porque Dios va a hacer justicia sobre la nación de Israel. Entonces, Dios les dice, les da ese ejemplo y les dice que, digamos que hay 3 tipos de cosas que tienen que hacer con los cabellos, ¿verdad? Una son quemarlas, otra parte es esparcirla al viento. Y vamos a ver aquí en el versículo 2, dice, una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. ¿Verdad? Entonces Dios les dice que ese va a ser el juicio. Ese va a ser el juicio que le va a suceder a Israel. Así como Ezequiel quema, así va a ser quemada Jerusalén. Así como el viento se lleva el cabello, así van a ser llevados ellos también. Y todo esto es un simbolismo, ¿verdad?, que Ezequiel les da de parte de Dios para profetizarles qué es lo que va a venir sobre esta nación, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a ver en el versículo siguiente, que sería el 5, dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Entonces Dios dice, esta es Jerusalén, esta es mi ciudad amada, yo la puse en medio de la tierra. Jerusalén
¿Por dónde anda Jerusalén? ¿Dónde queda Jerusalén? Por allá, por el Medio Oriente, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jerusalén y el pueblo de Dios va a ser como una piedra, que las naciones no van a saber qué hacer con ella. Y hoy en día, ¿verdad? Están en guerra contra Israel y la comunidad europea trata de algunos estar a favor, otros están en contra y Turquía está enojado y otros países árabes también y Rusia y hasta puede andar China y Corea del Norte que son aliados de Rusia también, que todo eso es parte de la profecía de los últimos tiempos de lo que Dios está trabajando para la segunda venida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo va a venir cuando las naciones estén rodeando Jerusalén. Entonces Jesús va a venir y los va a defender a ellos, ¿verdad? Entonces Jerusalén es la ciudad espiritual más importante del mundo. Hay ciudades muy importantes. Me quedé congelado aquí. No importa. No importa. Entonces, hay ciudades muy importantes en el mundo. Don Walter, ¿de dónde viene usted? ¿De cuál ciudad? ¿De cuál estado viene usted? Buena pregunta. Yo nací en Panamá. En Panamá nació. Sí, me crié en California y Ok. estudié en Florida. Ahora Ok. me identifico con Florida. Ok. Entonces, don Walter se identifica con el estado de Florida, que dicen que es muy bonito. Y California ni para qué, ¿verdad? Entonces, no, yo tampoco he viajado, pero ahí en la tele he visto por lo menos. Entonces, hay ciudades y habían ciudades en ese tiempo muy importantes, ¿como cuál? Como Roma, como Grecia, Macedonia. Habían ciudades muy importantes, pero ninguna como Jerusalén. Jerusalén es lo que todos los judíos anhelan con ansiedad y ellos van. Ahora tuvieron que salir por las bombas que le están mandando los iraníes, pero ellos anhelan y mandan plata para reconstruir Jerusalén, porque esa es la tierra que Dios les dio y la tierra amada, la ciudad de David. David la tomó y ahí reinó él, ¿verdad? Que es uno de los padres de la nación de Israel. Entonces, esa es Jerusalén. Y entonces el Señor dice ahí que Él la puso a Jerusalén y Él está trabajando con ellos. Ahora, ¿cuál fue el pecado que cometió Jerusalén, los israelitas, para que Dios se volviera contra ellos de esta manera? Dice el versículo 11, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces el Señor está diciéndoles que ellos profanaron el santuario de Dios, que ellos no tuvieron temor de Dios. El pecado de ellos fue el orgullo. El pecado de ellos fue la arrogancia, el orgullo. Entonces, por esa razón es que Dios está castigando a Jerusalén. Porque ellos profanaron el santuario de Dios. Digamos, ellos pusieron, dice un pasaje de Ezequiel, que ellos hicieron figuras y ellos pusieron otros dioses ahí en las paredes del templo. Entonces lo profanaron y adoraron otros ídolos, adoraron a los Baales que habían en esas diferentes naciones. Ellos los estaban adorando. Ellos pusieron otra cosa en lugar de Dios. Dios, Él merece y Él quiere el primer lugar en nuestra vida, pero ellos pusieron otros dioses. Entonces Dios se enojó con ellos. Ese fue el pecado principal que ellos cometieron, por el cual el juicio de Dios iba a venir sobre esa nación del orgullo. Ahora, un paréntesis, algo personal. Yo estoy en la iglesia bautista Ebenezer, tengo como 10 años de estar ahí. Y un día de esto estaba yo leyendo un libro de la oración muy bueno que me prestaron o que me lo regalaron.
Y digo yo, mira, yo soy orgulloso. Yo soy orgulloso. Porque a veces uno tiene pecados que uno no se da cuenta, ¿verdad? Y uno es el último que lo sabe y la gente lo ve, ¿verdad? Dice el hermano Urbano que cuando yo llegué a Benecer, ahí tengo ese maletín, ¿verdad? Entonces, que yo llegué así, que parecía un abogado, ¿verdad? Caminando. Entonces él dice eso, ¿verdad? Y que Jessica, mi esposa, haciendo así, ¿verdad? Y entonces, tiene razón, hermano. Y yo me di cuenta, tal vez antes me he dado cuenta, pero me di cuenta este año que yo tenía orgullo y que era narcisista y que arrogante y todo lo que ustedes quieran ponerle más. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, ese es un pecado muy serio. Entonces yo digo, ahí en la iglesia, de donde yo estoy, yo fui pastor 10 años en Aguacaliente, Cartago, pero donde yo estoy, vamos a ver, ¿cuáles ministerios tengo en la iglesia? Ministerio Evangelismo, muy bien. Y Ministerio de la Escuelita Dominical. Y yo soy un pastor, vamos a poner con los niños, por lo menos denme los jóvenes. Pero no, Dios me puso con los niños. ¿Y sabe para qué? Bueno, hay que ser como un niño. Y el que quiera ser grande, hágase como un niño de esos. Y entonces Dios me llevó ahí don Walter y ya se me olvidó. Susan, como una muchacha que conozco de Pérez de León, no es usted, ¿verdad? No. Ok, entonces Dios me llevó ahí para que quitarme el orgullo, Claro, tengo 10 años y hasta este año me cayó la peseta, como dicen, ¿verdad? Entonces, espero que nunca sea tarde para aprender. Y otra cosa que descubrí, ya fuera del tema, saliéndome del tema un poquito, pero hablando de los pecados, ¿verdad? Descubrí también que yo, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Que ahora estábamos almorzando con unos hermanos y dice un hermano, es que el pastor me regañó. Y yo un día esto leí algo que Mario Eloy me mandó, 15 cosas para salir bien en los problemas emocionales, espirituales de la persona. Y el primer punto, que fue el único que he leído, porque ya se me perdió el archivo, era que Dios, cuando usted quiere ser humilde, Dios usa personas que tal vez le van a quitar su vanidad y le van a quitar su orgullo y le van a quitar su fama y le van a quitar, y usted agradezca por eso. Pero a uno no le gusta. Yo soy uno que a mí no me gusta que me regañen, ¿verdad? Ni a mi esposa le gusta que yo le regañe, pobrecita. Y entonces, entonces ya yo entendí otra cosa. Dios me llevó a Benecer también para que yo aprenda, el pastor. Don Walter, he aprendido muchas cosas. Necesitaba ser pulido por muchas cosas. Por ejemplo, y adelantándome un poquito a la cápsula evangelística que don Walter me dice que diga ahora después del cafecito, 5 minutos, nada más 10 minutos, ¿verdad? Entonces, fui a evangelizar ayer, como todos los sábados. Y iba con mi hermano Alex, que es copastor en la iglesia. Y él y Rubén allá, que es misionero en Guanacaste, hay una obra muy buena allá en Guanacaste, que se ha evangelizado, se ha discipulado, y a través del discipulado tienen un buen grupo. Y entonces, yo tengo ¿cuánto? Como 40 años de evangelizar. Según yo, soy un evangelista. Billy Graham y yo somos así. Solo que Billy Graham predicando está y yo no, yo nada más le digo a una persona, así, humildemente. Nada que ver. Entonces resulta que yo, don Walter,
según yo, sí, 40 años, ¿cómo no voy a saber? El pastor dice, hermanos, de los sábados Luis va a dar un estudio para que comparta todo lo poquito que él sabe, según, hablando así irónicamente, lo poquito que él sabe. No, son bromas, él sabe bastante sobre el evangelismo y yo. Y el orgullo, sí, amén, ¿verdad? Y entonces resulta que ayer voy a evangelizar. Y entonces me dice Alex, hermano, recuerde que tenemos que volver a darle la vuelta a esta manzana, que no nos vamos a tocar la puerta. Hola, ¿cómo está? Bien, usted, bien, gracias. Es que nosotros venimos, sí, está bien. Pero en este momento no puedo. Muchas veces es mentira. En este momento no puedo, pero venga mañana, en serio, sí. Y llega uno y apunta aquí. Y lo guarda, y después llega a la casa y lo quita, y se pierde el papel, y se pierde la visita. Entonces, me dice Alex, hermano, se nos había olvidado algo, tenemos que volver a darle vuelta a esta manzana con los contactos que hemos hecho, con las puertas que se han abierto. Y yo, ajá. Y yo no, yo antes llegaba, ufe. Hasta hay un chiste de eso, pero no evangelístico, dice. Un muchacho que andaba buscando trabajo, dice, en una tienda. Disculpe, ¿hay trabajo? No, no hay. Pura vida. Y seguía. Entonces así, no tenía muchas ganas. Entonces yo llegaba y tomaba. Vean que yo vengo. No, gracias, ok. Y bueno, sí, vengo otro día. Sí, pero ¿sabe cómo me estaban diciendo ahí en la iglesia? Que yo era como un buey solo. Buey solo. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Usted sí? Sí, dicen que el buey solo, que es una persona que anda sola ahí. Entonces yo todos los sábados, ya cumplí, tengo 10 años de estar aquí todos los sábados, al pie del cañón. Pero como que me faltaba hacerlo de una manera mejor y ayer, disculpando la palabra, me cayó la peseta otra vez, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel tenía orgullo y Dios trabajó con ellos por ese pecado. Y Dios está trabajando conmigo. Pero, don Walter, hasta ahora me doy cuenta que yo sospechaba que puede ser, que dicen que Dios lleva a una persona para un lado, a José se lo llevó, ¿verdad? Para Egipto y a David anduvo huyendo porque Dios estaba trabajando en ellos. Pero gracias a Dios porque Dios está trabajando en mi vida. Amén. Gracias a Dios porque Dios me llevó ahí para que el pastor es bien estricto, ¿verdad? Entonces, Luis, venga acá para decirle algo. Y ya uno cuando le llaman a la oficina, ya uno va nervioso, ¿verdad? Y entonces, pero uno aprende. Y la Biblia dice que el justo me discipline, será para mí una gran cosa, dicen los salmos, ¿verdad? Que el justo me corrija, será para mí una gran cosa. Parafraseándolo. Bueno, así es que hay que tener cuidado con el orgullo, ese fue el pecado del diablo, ese fue el pecado de Israel también, ¿verdad? Que ellos quitaron a Dios del primer lugar de su vida y pusieron otros ídolos y nosotros a veces ponemos otras cosas en el lugar de Dios y a Dios no le agrada eso. Y por tanto, Dios envía un juicio sobre esta nación rebelde. Dios les envía un juicio. Y leímos ahí que dice, yo tendré satisfacción. Y parece como que Dios dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es vengativo. Pero no, Él es el mismo, Dios es amor. Lo que pasa es que Él tiene que hacer justicia y ellos estaban ensuciando la santidad de Él. Entonces Él defiende su santidad y hace justicia. Entonces eso es lo que Dios dice, por eso dice, yo voy a satisfacerme
en eso. No es que Dios sea malo y que se satisfaga, que, ay, qué rico, se cayó aquel, ¿verdad? No, sino que Dios hace justicia y defiende su santidad. Y entonces esa fue la situación que pasó ahí con el pueblo de Dios y resulta que entonces lo que pasó fue que ya vino el juicio, y como leímos ahí, iba a venir peste, iba a venir hambre. Primero iba a venir hambre, y llegó el hambre, y se debilitaron, y después del hambre vino la peste, porque el hambre trae peste. Te he visto tal vez, bueno, en África, hay chiquitos ahí con hambre, y hasta las moscas llegan, ¿verdad? Entonces viene una peste, también se debilitan, vienen los enemigos, viene la espada, vienen los enemigos también para atacar al pueblo de Dios, y Dios debilita al pueblo. Dios a veces hace más fuerte a un pueblo que es más débil, pero Dios quiere hacer un juicio con su pueblo, entonces Dios fortalece, le da permiso al enemigo de ganar esa batalla, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión en el libro de Samuel, cuando iban a caer el sacerdote Elí y sus hijos que habían pecado y que pecaban con las mujeres que dormían en el santuario, estaban profanando. Entonces Dios fortaleció a los filisteos en la batalla. Y los filisteos, hay un versículo muy bonito que viene ahí, dice: oh filisteos, pelead y sed hombres, y pórtense como hombres, porque si no, nosotros vamos a servirlos a ellos como ellos nos han servido a nosotros. Así es que sean hombres y peleen. Y se levantaron y pelearon y agarraron el arca del pacto que los israelitas habían llevado, creyendo que con eso iban a tener la victoria, pero Dios los había abandonado. Y Dios no es el arca, eso era nada más un instrumento donde Dios se manifestaba, un simbolismo, pero eso no es Dios, y ellos creían que teniendo eso, es como la gente que abre la Biblia en el Salmo 91 y cree que ya por eso no va a haber ningún problema de nada, ¿verdad? Pero si usted anda en pecado, aunque tenga el Salmo 91 abierto, eso no le va a proteger a usted, ¿verdad? Así es que eso sucedió en esa ocasión, ¿verdad? Dios fortaleció a los enemigos para que ellos vencieran al pueblo de Dios. Y Dios les mandó todos estos juicios, Dios les mandó estos castigos para que ellos fueran castigados, Dios hiciera la justicia con ellos. Y en conclusión, don Walter, resulta que ponen el ejemplo de la nación de Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos es una nación fuerte, ha tenido sus guerras, normalmente fuera de los Estados Unidos. Y sin embargo, si los Estados Unidos como nación se vuelve orgulloso y yo creo que ya no van por un buen camino, ¿verdad? Entonces van a venir los juicios de Dios sobre los Estados Unidos, y yo creo que ya han llegado algunos. Igual Costa Rica es una nación de paz y democracia y libertad, y no hemos tenido guerras, pero a cómo está este mundo, con Venezuela a la par, con Nicaragua cerca de nosotros, con Panamá, El Salvador, todos estos países tienen ejército, y pudiera llegarnos a nosotros también como nación el juicio de Dios si nosotros no descuidamos la palabra de Dios y no le hacemos caso. Entonces el juicio puede venir sobre nuestra nación y nuestra vida. En Proverbios 30, y ya con esto termino, en Proverbios 30, el versículo 11, dice, aquí habla de 4 generaciones.
Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Estamos viviendo esos tiempos, ¿verdad? Donde los hijos no respetan a los padres. Entonces, esa es una generación que no le agrada a Dios. Segundo, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Ok? Es una nación que según ellos están muy bien con Dios, que tienen su idolatría, que se basan en sus obras, según ellos, para ganar la salvación y el favor de Dios, pero no es así. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Así es que ahí está hablando del orgullo. Hay generaciones orgullosas. Don Walter, y si yo que tengo a Cristo, soy orgulloso, porque no le puedo decir que, ya Dios me habló, entonces ya yo dejé eso. No, imagínense las personas que no conocen a Dios. Yo siempre he dicho, Walter, que las personas que no conocen a Dios, más bien hacen mucho con estar vivos, hacen mucho con sobrevivir, porque son personas que nosotros tenemos la roca de los siglos, donde apoyarnos. Nosotros tenemos la sombra contra el turbión. Nosotros tenemos el ángel de Jehová que está alrededor de nosotros. Nosotros tenemos el Consolador que nos ayuda en nuestras tristezas. Nosotros tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos provee, que nos ayuda, que nos levanta, que nos tiene misericordia cada mañana, que es fiel, porque si no hace tiempo hubiéramos sido consumidos. Y los que no tienen a Dios, ¿dónde se apoyan? No sé dónde se apoyan, y entonces yo digo que más bien hacen mucho. Claro, yo no estoy diciendo que se van a salvar ni nada por el estilo, pero hay que llevarles el evangelio porque ellos están totalmente desorientados y perdidos y en las garras del diablo. Y la última generación que dice aquí, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Bueno, hoy en día aquí en Costa Rica estamos viendo un escándalo, ¿verdad?, político con un magistrado que está detenido y todo lo que está saliendo. Yo la verdad no veo muchas noticias, pero un poquito he visto y como que tienen temor algunos de que salgan ellos involucrados y entonces dice aquí que tienen dientes como espadas y sus muelas como cuchillos para devorar a los pobres. Entonces gente implacable, gente intemperante, gente que sin compasión, que no le importa maltratar a otras personas y quitarle las ganancias a los pobres, quitarles a los pobres el sustento, el seguro social y todas aquellas entidades que hemos tenido en nuestro país, como el ICE, como acueductos, como les digo, la Caja del Seguro Social, que son baluartes que han ayudado para que en Costa Rica se viva bien y estemos bien, ¿verdad? Tengamos salud. Pero hay gente que viene y estafa al ICE. El hijo del fundador estafó lo que el papá hizo. El hijo, el que puso las garantías sociales, estuvo en la cárcel también por quitarle la plata al pueblo. Entonces, esa es una generación que hay ahora. Así es que el Señor viene pronto y Costa Rica es un país muy bonito, pero el juicio viene también. El juicio viene y ya está a las puertas, y si no nos arrepentimos, Dios va a castigar a Costa Rica como va a castigar a todas las naciones que
que se han rebelado contra Él. Y personalmente tenemos que cuidarnos también nosotros de todos estos pecados para que podamos nosotros no ser castigados también como lo fueron ellos. Ahora, Susan, tal vez hoy leímos esos pasajes y son unos pasajes duros. Y uno quisiera leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará, qué bonito, ¿verdad? Pero aquí no está hablando tan bonito, aquí está hablando bien duro. Aquí está hablando bien duro. Y nosotros entonces, y uno dice, pero ¿por qué Dios habla así tan duro? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y le digo algo, y todo lo que uno hace, tarde o temprano, la Biblia dice, Dios no puede ser engañado, todo lo que siembra se recoge. Y si usted no hace bien las cosas, y más si usted tiene una relación con Dios estrecha, si Dios le está pidiendo que le sirva de una u otra manera, con más razón Dios le pide a uno que sea recto, que sea leal, que sea responsable, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo desobedezco a Dios? Y Dios me dice, Luis, vaya, predique en aquella ciudad. Y yo me quedo viendo tele. Entonces, Dios se va a enojar y Dios me va a castigar. Y ya me ha castigado. No crea que estoy hablando teoría. Estoy hablando práctica y bien dura. Y una vez le dije a Dios, Señor, hágame lo que tenga que hacerme, pero que yo no deje de cumplir lo que tengo que cumplir. Sin embargo, no lo he cumplido. Y estoy viendo la mano de Dios, y la he visto en años anteriores, donde Dios me disciplina, donde Dios lo prueba a uno bien fuerte, bien duro, si uno no se vuelve a Él y lo pone a Él en primer lugar de la vida, ¿verdad? Entonces, aquí quedamos. Que el Señor me los bendiga y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta lección, gracias Señor por estas exhortaciones y amonestaciones del libro de Ezequiel, Señor, y ayúdanos a tener temor de ti, Señor, porque sabemos que si no tomamos en serio tu palabra, Señor, el juicio también va a venir sobre nuestras vidas, Señor, para que obedezcamos y para que cumplamos el propósito para el cual tú nos hiciste. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar todo lo que tenemos que cambiar para que tú nos puedas usar y nos des valor y amor y dominio propio para que podamos obedecerte, seguirte y hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, hermano Luis. Con mucho gusto, mi hermano Walter. Pasamos al refrigerio. Okay. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.